La primera es avances en la política pública nacional de protección de animales en Colombia. La va a desarrollar Natalia Parra Osorio. Ella es activista, pacifista y animalista, profesional en ciencias políticas y administración pública, especialista en gerencia pública y control fiscal. Creo que es una persona ampliamente conocida en el círculo animalista de la ciudad. Ha tenido una amplia experiencia en los temas de superación del conflicto armado y la exclusión social. Voy a sintetizar diciendo que ella actualmente se desempeña como directora de la Plataforma Colombiana por los Animales, Alto, Animales Libres de Tortura. Le agradecemos mucho a Natalia su presencia. ¿Cómo adelanto así con esto, chunchu? Derecha, izquierda. Listo. Listo, y la punta. Ah, bueno. Entonces, la otra. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Digamos que de camino acá y con la noticia de anoche, creo que esta charla a la que procederemos tiene un matiz especial, y es que nuestro país acaba de dar el paso oficial, ya lo venía dando lentamente, pero ya es más oficial y más fuerte el hecho de que estemos pasando al reconocimiento de los derechos de cuarta generación. Ya muchos y muchas de ustedes habrán oído en algunos medios de comunicación pues el tema de que al oso Chucho, el oso que estaba confinado en una reserva y lo iban a mandar al zoológico de Barranquilla, pues le han concedido el habeas corpus. Esto va a dar todo un debate nacional, va a hacer que los colombianos tengamos que pensar toda una serie de aspectos con respecto a la vida de los otros, la vida de otras especies. Entonces, bueno, abrimos creo que con una buena noticia que va a matizar muchísimas cosas, y estén muy atentos porque aquí va a haber una discusión muy grande de aquí pues en adelante en el país. Bueno, me corresponde hablar entonces sobre los avances de la política pública nacional, y ahorita pues les voy a decir un matiz que tiene que ver con ese nacional en protección pues de los animales. Recordemos, animales no humanos, porque pues nosotros también somos animales. Entonces a estos animales, a los humanos, a los Homo sapiens, porque recuerden que también antes hubo otros humanos como los neandertales, bueno, hubo otras especies, pero la única especie humana que en este momento sobrevive es la Homo sapiens, los que estamos aquí presentes, y pues bueno, ya venimos avanzando en derechos para nosotros. Por supuesto falta mucho todavía también, pero también vamos avanzando en derechos para otras especies de animales. Entonces, antes que nada, y antes de entrar a contarles los pequeños avances que va teniendo nuestro país en materia de política pública para los animales, pues quiero, digamos, contarles un poco en qué nos hemos sustentado para llegar al punto en que estamos. Entonces, bueno, aquí no me voy a detener mucho, pero pues es un poco como sobre el concepto de política pública, porque es muy amplio, puede ser entendido de muchas maneras. Una política pública puede ser un conjunto de acciones a favor de un tema que se vuelve problematizable, digamos, dentro de la sociedad, que el reclamo público lo pone en algún sitio específico para que quienes gobiernan tomen decisiones al respecto, pero también pueden ser acciones sueltas, no necesariamente. Digamos, por lo general entendemos, claro, la política pública es todo el compendio, pero también se puede entender que la política pública son acciones muy específicas, y eso varía mucho de acuerdo al contexto, digamos, sociopolítico, geográfico. Entonces vamos digamos, a entender el término de manera amplia. Pero digamos, una de las cosas que más me interesa aquí es que tengamos en cuenta que esto tiene que ver con el ejercicio del poder, y recordemos que la política es eso, ¿no? Ejercer poder, y pues precisamente pues el tema de los animales no se escapa de eso. Cuando la ciudadanía ha venido adquiriendo algún poder, pues también en esa medida los gobernantes han tenido que poner atención a esos reclamos recientes.
es un conjunto de acciones que manifiestan una intervención del Estado en relación a una problemática social. El Estado fue la figura que nos inventamos los seres humanos para autorregularnos, de alguna manera evitar hasta matarnos entre nosotros mismos. A veces es óptimo, a veces no, pero bueno, es esa figura que hemos encontrado y pues también sirve para dirimir conflictos, porque también tenemos conflictos no con otras especies, sino en la convivencia o en entendernos parte del entorno que compartimos con otras especies. Aquí hay otras definiciones de lo que es política pública, tiene que ver con la intervención social, con las decisiones de Estado. Recordemos que el Estado somos todos, a veces se confunde un poco el concepto gobierno con el concepto Estado, ¿no? Entonces, no, el Estado está compuesto por el gobierno, pero también por la sociedad civil y los grupos de interés. Entonces, quiero contarles por qué esto de formular políticas públicas y acciones por los animales. Nos han tachado de locos, por supuesto, a los activistas por los derechos de los animales. Hoy hay una gran polémica pues, por el habeas corpus del oso Chucho, porque dicen, pero ¿cómo se les ocurre, no, darle estatus moral a un animal? Bueno, todo esto, y eso que estamos en pleno siglo XXI. Entonces les quiero contar algunas, trataré de ser lo más breve posible. Por supuesto, esto lleva a profundizar, o sea, esto va mucho más allá, pero pensemos que en este tubo de ensayo que les puse ahí, le vamos a poner un componente que es muy importante y que debería ser el principal, nada más nos debería interesar como sociedad, que es el enfoque ético. Con eso debería bastarnos. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que existen unos principios fundamentales y es el principio a la no discriminación, ¿no? De la no discriminación. Entonces, discriminar al otro en razón a que puede ser diferente a nosotros, pues ya nos convierte, digamos, en una sociedad injusta, y las políticas públicas tienen que apuntarle a dirimir o a bajar un poco el nivel de esas injusticias, y pues las primeras injusticias comienzan a partir de la discriminación. Entonces hay diferentes tipos de discriminación, recordemos que hemos cometido los seres humanos contra nosotros mismos, ¿no? Entonces pues todo el tema del racismo, donde vulneramos a otros seres humanos en razón a su raza, ¿no? Entonces, si este no es de mi raza, no vale, ¿no? Entonces, existe un círculo de consideración moral, y lo que ha venido sucediendo históricamente es que si alguien no era de una raza específica, pues no podía ingresar a ese círculo de consideración moral, y con esa persona se podía hacer cualquier cosa, ¿no? Eran consideradas, de hecho, cosas las personas. Entonces, ahí está todo el tema del racismo. No es un asunto superado. Es increíble que en pleno siglo XXI todavía no hayamos superado, por ejemplo, el racismo, pero ya hay tratados internacionales, ya hay una conciencia, sin embargo, ya digamos, no es un tema pues que cualquiera ejerza el racismo y no sea sancionado o mal visto, como en alguna época sí era perfectamente normal. Hay otras formas de discriminación, por ejemplo, que son el sexismo, ¿no? Entonces, en razón al sexo de una persona o la orientación sexual, discriminarla. Entonces, pues recordemos que hubo toda una persecución histórica hacia la mujer digamos, en razón a su feminidad, en razón a sus posturas, a temas sexuales, pues, y la quemaban, ¿no? Diciendo es que es una bruja, tiene relaciones con el diablo, todo este tipo de cosas. También, pues, por supuesto, a las personas de orientación sexual distinta. Entonces, ahí está el sexismo, discriminar en razón a el género de la persona y bueno, al sexo de la persona. Pero entonces, y esto es un término que introduce un filósofo australiano, Peter Singer, dice, bueno, hay racismo, hay sexismo, pero también hay especismo, y es discriminar al otro en razón a su especie. Como no es de mi especie, pues entonces no vale, ¿no? No tiene los mismos o no tiene acceso a ciertos derechos. Entonces, pues es lo que hacemos con los animales diariamente, en una posición, por supuesto, de sentirnos superiores, y entonces hacemos todo esto. Éticamente se puede decir que aquí, pues claro, no se está aplicando el principio de no maleficencia, es decir, entender
que alguien que puede ser dañado simplemente, si lo podemos evitar, pues no dañarlo, independientemente de quién se trate, independientemente de que sea similar o muy distinto a nosotros y nosotras. Entonces, pues el principio de no maleficencia debe aplicarse eso. Cualquier sujeto que pueda entenderse que puede ser dañado, simplemente pensarlo, buscar las alternativas para no dañarlo, y ahí tiene todo el sentido la política pública, porque la política pública es la forma de sentarnos tan racionales como nos sentimos los seres humanos, porque siempre nos jactamos, somos el animal racional, ¿no? Pero a veces pues poco lo somos. Entonces bueno, en esa medida sentémonos como sociedad, sentémonos como Estado a pensar cuáles son las alternativas equilibradas para llegar, digamos, a poder moderar todo este tipo de cosas, y entonces pues ya ingresan ahí los animales. Dentro del tubo de ensayo vamos a meter también una razón, que es por empatía, y es que es algo lógico, ¿no? Si yo seguramente viera a alguno de ustedes en este momento que le comenzara a salir, no sé, sangre por la nariz y comenzara, no sé, a mostrar que tiene dolor, mi reflejo como ser humano y también como animal, pues me llevaría casi a sentir lo mismo. No sé, yo creo que todos ustedes han sentido cuando ven a alguien llorando, como también una cosa como que uno también quisiera llorar, y es un sentimiento muy animal, y por eso de hecho los humanos y varias especies tenemos toda una serie de músculos en la cara donde mostramos ese sentimiento. Por eso también hay tanta cercanía con los perros, que ya han venido desarrollando eso, y es que ver a alguien en una situación en que uno no quisiera estar, por lo menos a la mayoría de mamíferos, o por lo menos a una buena cantidad de mamíferos, y a los seres humanos, pues nos genera también ese dolor y hace que tomemos acciones en esa medida. Tristemente, hay seres humanos como que parece que no sintieran empatía y no les importara ni el dolor de otro humano ni el dolor de otro animal. Entonces, pues la empatía, si digamos, no la podemos sustentar, o una persona no siente la empatía por simple antonomasia, ¿no? Pues bueno, que la entiendan de manera científica. Y es que esto que ustedes ven aquí, me gustaría preguntarles qué es, de pronto si saben qué es o a qué se les parece. ¿Quién me cuenta? ¿Parece como un cerebro? Una mandala también parece. ¿Qué más puede parecer? Un ojo. Pues miren que de alguna manera se relaciona con lo que ustedes dicen, pero este es un invento humano sobre algo que es de la naturaleza, y es un cladograma circular. Se llama así, cladograma circular. Imagínense que es el dibujo, la forma de representar que nos inventamos los humanos para mostrar las diferentes especies que hay en el planeta. Cada cosita que ustedes ven ahí, cada palito, es una especie. Y todas esas ramificaciones, todas esas conexiones son las especies de las cuales se derivaron. Y hay un antepasado común para todos. Ahí estamos todos los seres que hoy día, porque ya muchos se han extinguido pues en diferentes procesos, unos naturales, otros por causa del ser humano, pero los que existimos en este momento estamos ahí. Entonces, ¿ustedes ven ese palito de ahí? Pues, ay, perdón. Les voy a hacer un acercamiento. Ese palito, acá, somos los Homo sapiens sapiens, que venimos del género Homo. Entonces, ahí, ese minúsculo palito, esos somos los seres humanos, y sin embargo, nos creemos con toda la autoridad de acabar y de hacer lo que sea con la vida de los otros animales, y somos los que hacemos las guerras, y somos los que contaminamos principalmente, ¿no? Y somos los más ególatras ahí del paseo, como se diría, pero somos eso, somos uno más dentro de toda una serie de animales que existen. Hay un acercamiento más cercano, el Homo sapiens, que además es muy bonito, ¿no? O sea, el Homo sapiens sapiens puede hacer unas cosas divinas, imagínense, hace música. Entonces, también hay otras razones, digamos, científicas que nos darían suficiente, digamos, acervo para tener empatía. Y es que, pues, recordemos las coincidencias genéticas. Desde que pudimos desagregar el genoma humano y encontrar cómo están configurados los ACGT, que son, digamos, los componentes de los genes, pues nos dimos cuenta la similitud absoluta que tenemos con otros animales. Aquí en esta tabla les muestro, por ejemplo, la
la diferencia que tenemos con cada una de estas especies. Con el chimpancé, imagínense, con el chimpancé tenemos el 1,7 de diferencia genética, o sea, eso es nada. De hecho, hay más, digamos, más diferencia entre un ratón y una rata. Recordemos que son especies diferentes, no es que sean esposos, que a veces se puede pensar, no, son dos especies diferentes. Hay menos coincidencia entre una rata y un ratón que entre un humano y un ratón. Tenemos un 99% de coincidencia con los ratones, ¿no? Y sin embargo, pues empatía con los ratones no hay. Y por ejemplo, cuando hay una plaga de ratones, pues nuestra forma de manejar el tema es simplemente matándolos, y no pensamos en esa racionalidad si puede haber otras formas de controlar humanitariamente esa población, como muchas otras poblaciones de animales. Pues todos los animales con un sistema nervioso, que somos muchísimas especies, tenemos la capacidad de sentir dolor y placer, tenemos un sistema límbico común, pues todos los que somos mamíferos, y tenemos unas reacciones muy parecidas. Entonces, la empatía debería, si bien no aparecer por, o sea, lo lógico es que aparezca por la observancia, y si no, pues por lo menos desde el conocimiento científico nos debería dar razones para eso. Hay otra razón para echar ahí en el tubo de ensayo, que es por conveniencia humana. Es decir, que si a alguien por ética no le interesa defender un animal y tampoco le interesa por empatía defender un animal, pues por lo menos hágala por su propia conveniencia, por la de su especie, por la de su familia. Y les voy a mostrar por qué. Resulta que existen dos escenarios permanentes en las sociedades. Uno, que tiene que ver con gente, que es una minoría, afortunadamente, son pocas las personas, que tienen patologías mentales y ya, digamos, tienen un gusto por la crueldad. Y son esos casos que tenemos de zoofílicos, porque hay casos de gente que tiene relaciones sexuales con los animales. Bueno, no son relaciones sexuales, cometen violación, acceso carnal violento. Hay gente que goza encerrándose con un animal y partiéndole las paticas. Miren, no se imaginan la cantidad de casos horribles que tenemos que estar entendiendo constantemente, pero eso no lo hace todo el mundo. Eso es gente ya que está bien enferma, pero esa es gente a la que se le dice, mire, el animal siente, no sé qué, y no les interesa. De hecho, hasta tienen un placer en ese sentido. Esos posteriormente agreden a los seres humanos. Y hay muchos estudios, ahora les voy a mostrar muy rápidamente, que demuestran que, por ejemplo, en las cárceles de Estados Unidos les hicieron una investigación a las personas que estaban allí presas por violación, por asesinatos en serie, y todos en algún momento de su vida comenzaron agrediendo animales. Si en ese momento los hubieran frenado, piensen en el caso de Garavito acá en Colombia. ¿Cuántos niños violó, mató, torturó este señor Garavito? Si en ese momento, cuando él comenzó torturando animales porque le encantaba y le hacía eso a los animales, lo hubieran frenado, se hubieran salvado muchos otros animales, pero también se hubieran salvado cuánta cantidad de niños. Entonces, la defensa animal, la protección animal no está separada de ninguna manera de nuestros propios beneficios como especie. Y hay otro grupo social que ahí sí estamos la mayoría, ahí sí no están estas personas pues que les cuento que tienen todas esas patologías, sino que somos la mayoría somos quienes de alguna manera por inconsciencia pues cometemos errores con los animales, y es que efectivamente compartimos un espacio con los otros animales. Aquí llegamos, ya había otras especies, nos desarrollamos al tiempo con otras especies, y entonces no entendemos que esto es un tema de convivencia interespecial, y como no se nos ha educado al respecto, pues cometemos errores. ¿Cuántas personas compran un animal de compañía no pensando, uy, qué chévere, a la perrita la embarazaron a la fuerza, le sacaron los bebés, se los quitaron rápido para que la perrita sufriera, el bebé sufriera? Y no, o sea, la persona no está pensando en eso, la persona va a comprar un animal porque se le hace normal. Nunca la han educado con que la vida no se compra ni se vende, no le han mostrado toda la cadena de explotación que hay detrás de la compra y venta de un animal. Pero la persona lo hace, digamos, yo creo que muchos de ustedes pueden haber comprado un animalito o haber reproducido un animal en su casa, pero no lo hacen por maldad, y ahí estamos la mayoría. Ahí sí, como dicen, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos hemos podido cometer errores con los animales, hemos podido hacerle daño a los animales sin tener ni idea en el impacto que estábamos generando, y ahí estamos la mayoría de seres humanos. Entonces, por un lado están estos, los primeros, que tienen que ser sancionados, pero por el otro lado estamos los otros que simplemente tenemos que ser educados, tenemos que ser capacitados en la materia. Entonces, pues
Si no es por ética, si no es por empatía, pues por lo menos que hagamos políticas públicas por los animales por conveniencia para nosotros. Les voy a mostrar, es una instancia que se creó en Ecuador, la creó la Fundación Franz Weber con el gobierno de uno de los estados más importantes de allá, y es un lugar que estudia la relación entre la violencia, digamos, con los animales, pero el resto de violencias. Entonces, ustedes van a ver a continuación unos datos, por ejemplo, que tienen que ver cómo se relaciona la violencia contra la mujer y la violencia contra los animales. Entonces, por ejemplo, 35% de las mujeres han sufrido violencia física y sexual, y eso ha venido relacionado con la violencia hacia los animales del hogar. El 88% de los hogares donde había maltrato hacia los niños también había maltrato animal. A veces, de hecho, ha sucedido que se sabe que están maltratando un animal y cuando la policía va a ver, se encuentra que maltratan a los niños, maltratan a la mujer. También puede ser un foco inclusive para encontrar donde hay maltrato humano. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esas personas, esos muchachos que van y han ido a matar a niños en otros colegios? Bueno, todo este fenómeno, más que todo en Estados Unidos, se encontró que habían tenido anteriores episodios de crueldad con los animales. El tema de los violadores y pedrastas ya habían hecho daño hacia los animales, al menos un 48, un 30%. El 70% de las personas inculpadas por crueldad ya habían tenido también unos casos similares. Digamos, aquí tenemos varios casos importantes que pueden demostrar que definitivamente pues también proteger a los animales va a tener un efecto hacia los seres humanos. Entonces, bueno, ya llenamos ahí nuestro tubo de ensayo con esas razones, pero hay una que es maravillosa y es fundamental además, que tiene que ver con la política y tiene que ver con los avances sociales. Y vamos a hacer un breve recuento de nuestra historia porque quiero contarles algo. Obviamente vamos a comenzar bien cerca. Recordemos que los seres humanos somos, mejor dicho, aparecimos en el último momento de lo que lleva el desarrollo de nuestro planeta. Entonces, no me voy a detener mucho en un momento anterior, vamos a comenzar desde la historia. Ahí aparece una figurita como desde la prehistoria, cuando comenzamos a desarrollarnos como primero Australopithecus y luego Homo habilis y después Homo erectus, y del Homo erectus fue que nacimos una cantidad de especies humanas y solo sobrevivió el Homo sapiens. Luego entonces pues ya con las edades de los metales y toda la cosa, y llegamos pues comenzamos la historia cuando nos comenzamos a escribir, ¿no? Entonces vamos a comenzar desde ahí. Y es que en la Edad Antigua, pues acordémonos ya a finales de la Edad Antigua, cuando surge todo el tema del proceso griego, surge la democracia. Ahí no había políticas públicas, pero era lo más parecido a políticas públicas, y es que se tomaban decisiones desde el Senado para el beneficio ya sea de la comunidad, ojo, de la comunidad moral de ese momento, que eran los hombres. Las mujeres ahí no teníamos mucha cabida, pero bueno, eran los primeros indicios de democracia y los primeros indicios de política pública. Cuando entramos a la Edad Media y se da todo ese atraso, ¿no? O sea, todos los descubrimientos que habían hecho en el periodo anterior, pues se guardan, y estoy desde un enfoque, por supuesto, muy eurocéntrico, pues resulta que al concentrar el poder en los monarcas, y ahí aparece la pirámide esa que siempre nos enseñaban en el colegio, cómo estaba la cosa dividida, pues recordemos que quienes eran aquí los sujetos de derecho y que, digamos, lo que pudiera ser una política pública, si se le puede denominar así, pues eran los de las más altas esferas. Entonces estaba el monarca, estaba su corte, estaba el clero, y de ahí para abajo los seres humanos eran, digamos, los más pobres, los plebeyos, pues no eran nadie, no podían tener una política pública o algo parecido. Y entonces, cuando ya aparece, digamos, la última fase de lo que se denominó pues la Alta Edad Media, aparece el cameralismo y las ciencias de la policía. ¿Qué es eso? Digamos que son los primeros ministerios, y es cuando aparece la administración pública oficialmente. Y entonces, pues los reyes ven que hay problemas como sociales y están llegando problemas que tienen que ver con la salud pública. Entonces la gente, hay pestes, ¿no? ¿Se acuerdan de la peste negra? Todo ese tipo de cosas. Y cuando ya eso está llegando al rey, dicen, no, toca tomar decisiones. Aquí toca hacer que la gente se lave las manos, porque acuérdense que en esa época la gente no se bañaba casi. Entonces, por lo menos que se bañaran las manos una vez por semana. Y ponen una gente a que
comience a tomar decisiones. Ahí surgen las políticas públicas. Pero obviamente el Estado era algo muy chiquito, algo en función del rey, que pues no iba a pensar ni mucho menos en todos los seres humanos, mucho menos iba a pensar en el ambiente, mucho menos iba a pensar en los animales. Entonces, en la Edad Moderna, cuando sale el despotismo ilustrado, y ustedes se acuerdan de esa foto ahí de Luis XIV que dice, el Estado soy yo, pues por supuesto todas las decisiones de Estado, las políticas públicas también seguían en función del rey, pero el Estado también se crecía para tratar de mitigar los problemas sociales que podían afectar al rey, solamente se hacía en función de eso, pero pues las sociedades evolucionan, se puede entender, y en pues 1789 y todos esos años se dan las revoluciones, pues se da la Revolución Francesa y todo eso que viene, y pues salen todas las declaraciones de los derechos humanos, se amplía un poco ese círculo moral y sigue de todas formas reducido. Pero ya las políticas públicas tienen que ser más amplias y tienen que contemplar a más seres humanos, ya solamente no se pueden quedar en prevenir temas de salud, sino que ya comienzan a pensar un poquito en la educación, en otras cosas, y el Estado se crece un poco. Y entonces entramos en una edad fundamental que es la contemporánea, y aquí los derechos se crecen, porque cuando surge el Estado de Derecho, aparecen los derechos, es el Estado liberal, surgen los derechos de primera generación. Entonces son principalmente el derecho a la propiedad, es un derecho más masculino para ese momento, pero bueno, ya estamos hablando al menos de derechos y el Estado tiene que garantizarlo y tiene que hacer políticas públicas para eso. Y cuando surge la revolución industrial, recordemos que la población rural emigra a los, digamos, a los centros urbanos, y entonces aparecen las factorías y la gente es casi que esclavizada en las factorías, les pagan muy poco, y pues no es esclavismo dentro de esa figura, pero pues sí la figura llega a ser similar porque la gente gana muy poco, trabaja demasiadas horas, y entonces comienza a abogarse por los derechos colectivos. Entonces surgen los digamos, ya comienza a insinuarse el Estado social de derecho, surgen los derechos de segunda generación y ya el Estado tiene que crecerse. Entonces tiene que garantizar muchísimas cosas que antes no hacía, y eso hace que las políticas públicas tengan que ser muchísimo más amplias. Surge el estado de bienestar y entonces llegamos a esta época. Yo estoy dando, por supuesto, unos saltos así grandísimos, pero quiere decir esto que cuando los estados van entendiendo que hay unas demandas sociales, que hay unas necesidades sociales, tiende a crecerse, los gobiernos también tienen que crecerse, tienen que tener más gente administrando, y eso hace que se tomen decisiones, es decir, que se asuman políticas públicas, y en esa medida surgen los derechos de tercera generación, que son los derechos ambientales. En este momento estamos entonces en la discusión de los derechos de cuarta, inclusive de quinta generación, que son los derechos de los no nacidos. Entonces aquí es cuando las políticas públicas se vuelven participativas, y eso es fundamental ya para este momento, y entonces ya podemos hablar de los derechos de los animales, los derechos del ambiente, de los derechos inclusive con temas de las comunicaciones, etcétera, y entonces es cuando nos damos cuenta que en la medida que las sociedades evolucionan, que las sociedades reconocen derechos, también los estados tienen que crecerse y tienen que darle garantía a esos derechos. Entonces estamos en este momento. Entonces, claro, hay razones políticas, eso es meramente político, no lo malo de la política, sino la política como ejercicio de la polis. Y entonces, al echarle ese ingrediente a nuestro tubo de ensayo, más los otros que ya le habíamos echado, pues eso efervece. Y es lo que está pasando, está eferveciendo el tema por los animales, a mucho pesar de los que están acostumbrados a explotar animales y que han hecho de eso un negocio, pero pues son cosas que son, digamos, no se pueden frenar. Lo único que haría frenar todo este proceso que se está teniendo por los animales en el mundo es que lleguemos a una crisis bastante cercana, donde de pronto nos veamos tan, perdónenme la palabra, pero tan llevados los seres humanos, porque el cambio climático, mejor dicho, nos sobrepasó, donde el agua va a ser escasa, que de pronto, claro, otra vez comencemos a priorizar nuestra especie. Mientras tanto, pues una cosa sí va a ser clara, y es que ya abrimos más nuestro círculo moral para introducirlos a ellos. Entonces, políticas públicas por la protección animal. Les voy a contar una breve historia. Imagínense que hace unos años en España, y esto se refleja en muchos lados, solamente les voy a poner un caso. En España había dos fundaciones que defendían perritos, es en una localidad de allá. Resulta que pues claro, tenían el fenómeno que también tenemos aquí de perritos viviendo en la calle, reproduciéndose, teniendo unas vidas completamente indignas, etcétera. Y resulta
que cada una de esas dos fundaciones hizo un bingo, una fiesta para recolectar recursos y pues ayudar a los animales. Ambas hicieron sus bingos y les fue muy bien, recolectaron buenos recursos, pero los invirtieron diferente. Una se dedicó y hizo unas jornadas de esterilización súper chéveres donde, pues, digamos, al esterilizar a las perritas, pues previnieron que nacieran otros perritos, entonces pues eran menos perritos sufriendo en la calle, pero también lo que hacían era que pues otros perros que ya estaban vivos tuvieran la opción de ser adoptados. Fue maravilloso, con lo que ganaron, pudieron esterilizar a más o menos unos 150 a 200 perros. La otra organización lo que hizo fue invertir eso en hacer foros y en hacer lobby político. Entonces, claro, la gente decía, ay, ¿cómo van a perder la plata? O sea, en lugar de una vez atender a los perros, ¿cómo se van a poner a gastar plata llevándole cartillas a los congresistas o, bueno, a los políticos de allá? ¿Y cómo se van a poner a hacer foros? Pues resulta que después de unos 2, 3 años, en ese mismo municipio, lo que hubo fue una política de esterilización, no a los 150, 200 perritos que la primera pudo esterilizar, sino a, digamos, esa misma cifra por mes. Es decir, que al cabo de unos años llegaron a la cifra casi 0 de animales en la calle. Entonces, ninguna, digamos, hizo algo mejor que la otra. La primera estaba atendiendo el dolor del momento, estaba atendiendo animales que necesitaban en ese momento, ¿no? O sea, no se puede dejar así. Pero la otra estaba pensando más a largo plazo y comenzó a hacer política pública, a hacer la injerencia para que existiera la política pública, para no esterilizar esos primeros 200, sino tener un tema sostenido a partir de los recursos del Estado. Yo les digo, tenemos bueno, ya por fortuna en Bogotá se hizo la sustitución de vehículos de tracción animal y ahorita Claudia Liliana Rodríguez, que es la directora del Instituto de Protección de Animales, va a contar esas cosas así en detalle, pero digamos que les voy a poner el ejemplo de Buga, no sé, donde hay vehículos todavía de tracción animal. Digamos, bueno, les voy a poner otro municipio más grande, pero bueno, algún municipio que tiene 300 caballos jalando carretas en este momento, que viven a punta de garrote, no descansan, son unas vidas completamente indignas. Queremos hacer la sustitución de los caballos de ese municipio. Y aquí entre todos decimos, pues pongamos la plata. Entonces, claro, cada uno comenzamos a sacar de los bolsillos y venimos y hacemos aquí un arca, y algunos van y sacan del banco, y algunos tenían unos ahorros y los traen. ¿Saben para cuántos caballos nos alcanza con la plata de aquí de todos nosotros? Por ahí para 30, por mucho. ¿Y el resto de caballos qué? Y es entender que las políticas públicas, o más bien estas acciones, no pueden provenir solamente de la iniciativa privada, tienen que venir del Estado, porque el Estado recauda impuestos y los administra por el bien común. Esto también hace parte del bien común. Entonces, cuando Bogotá se metió la mano al drill, como se dice, fue que se pudo hacer la sustitución de vehículos de tracción animal. Lo mismo pasó en Medellín, lo mismo pasó en Manizales. Es decir, que el Estado es una figura fundamental para poder administrar digamos, estas políticas y poderlas hacer realidad, porque con los recursos que tenemos en la sociedad civil, por más que amemos a los animales, no tenemos cómo. Entonces es ahí cuando la figura del Estado cuenta aún con más fuerza, y es que tiene la forma de administrar, tiene un personal que por lo general es adecuado para el tema, pero además tiene los recursos y tiene como, a veces dicen, no, pero es que la educación de los niños y los hospitales, no, tranquilos, alcanza para todo. Siempre alcanza para todo, hasta en los municipios de sexta categoría que tienen unos recursos muy, digamos, muy escasos. Sin embargo, alcanza, por ejemplo, si le restáramos un poquito de recursos a los carros que les ponen a los altos dignatarios, si le restáramos a la asignación de celulares, bueno, toda una serie de cosas, de lujos, de gastos a veces innecesarios. Y también si le restáramos a la corrupción. Entonces algunos políticos a veces nos dicen, no, es que eso, pensar en plata para los animales, tranquilos, si ustedes fueran menos corruptos se alcanzaría. Entonces ahí está el tema. Con esta historia del caso de España les quiero contar es eso, que a veces el lobby hacia las instancias políticas pueden generar, digamos, políticas o pueden generar acciones a mayor escala. Entonces,
¿cómo estamos en Colombia? Este fue un árbol de problemas que hicimos hace ya varios años y que nos ha trazado un poco cuál va a ser o cuál iba a ser nuestro accionar. Entonces encontrábamos que había unos efectos, ¿no? Entonces los impactos en los miembros de la población humana como réplica, delegación en sectores sociales, es decir, las fundaciones quitándose el pan de la boca para dárselo a un perro sin tener cómo solventarle ni siquiera una cirugía porque es un perro atropellado, bueno, cualquier cantidad de cosas. Desórdenes de índole social, bueno, todos los efectos que tiene el maltrato animal. Pero entonces cuando veíamos las causas, vimos que hay dos causas subordinadas. Una, que inexistencia de estrategias de educación al respecto, lo que hablábamos ahora, ¿no? O sea, mucha gente comete errores con los animales por falta de educación en ese sentido. Y también inexistente penalización a las conductas criminales frente a eso. Entonces dijimos, no, nos toca hacer algo y es mover una ley para penalizar el maltrato animal, pero también mover algo para que nos eduquemos los colombianos, para que cambiemos de cultura frente a cómo nos comportamos con las otras especies. Y pues por supuesto la causa principal, que es la carencia de legislación y políticas públicas en beneficio de los animales. Detectado esto, entonces nos dedicamos a hacer lobby con los candidatos a la presidencia, a la alcaldía, a diferentes instancias, y entonces con estas fichas les mostrábamos, mire, por ejemplo, para la sanción del maltrato animal haga tal cosa, para los animales utilizados como entretenimiento se puede hacer esto, lo otro, trin, 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 y así. Y entonces lo que hacíamos era como ir educando a nuestros políticos sobre qué se necesita. Entonces, Colombia, ¿cómo ha estado? En los años 70, que fue más o menos cuando surgió el animalismo formalmente, aunque hay muchos anales, la Sociedad Protectora de Animales de Medellín viene de 2017, este año está cumpliendo 100 años, imagínense eso. Y de hecho tienen afiches antitaurinos de 2020, perdón, de 1920 y pico. Digamos, claro que hay, pero el premovimiento o movimiento emerge fuertemente desde los años 70. En ese momento, ¿qué era? Personas que desde iniciativas privadas ayudaban a los animales, pero el Estado nada. El Estado simplemente estaba para hacer control zoonótico, estaba para perseguir a los mismos animales o para generar leyes que más bien lo que hacían era afectarlos. Para ese momento, el tema de los animales silvestres ya estaba comenzando a emerger y surgieron, desde un punto de vista, por supuesto, más ambiental, pues comenzaron a emerger algunas políticas que le servían a algunas especies silvestres. Ya en los años 80 la cosa se crece, surge la Ley de Protección Animal, pero se quedaba muy corta en muchos aspectos, lástima por el tiempo, no puedo profundizar en ese sentido, pero digamos que la Ley 84 del 89 tenía algunos aspectos interesantes, pero no tenía dientes y tenía algunas digamos, incoherencias. Y luego, en los años 90, pues esto se fortalece y en los 2000 es cuando ya se comienza a entender el Estado aquí tiene que poner la mano. Y los políticos tienen también que meterse en esto, les guste o no, pero hace parte del reclamo social y entonces comienza a haber marchas y comenzamos a hacer foros en el Congreso, hacer injerencia en las Naciones Unidas, bueno, en muchos espacios y creamos la bancada animalista, bueno, todo este tipo de cosas y entonces ahí ya la cosa como que va emergiendo, creciendo y es hasta hace poco, relativamente hace 10 años que esto comienza a tomar la fuerza y tiene mucho que ver con la movilización social, recordemos que eso dinamiza las políticas públicas. Entonces, como me corresponde hablar de la política pública nacional, esto es lo que hay hasta ahora. O sea, Colombia está todavía muy cruda, pero ya está dando los primeros pasos. Y es que en ese plan de hacerle lobby a los gobiernos, llegamos a el hoy presidente Santos en su segunda candidatura y les dijimos, bueno, a varios candidatos les dijimos, miren, ustedes pueden hacer esto, esto y esto. Cuando la cosa quedó en segunda vuelta, fortalecimos la propuesta para Santos y le dijimos, nosotros nunca pedimos el voto, pero esta vez lo vamos a hacer por la paz, pero también necesitamos que usted se comprometa más. Y estos que ustedes ven aquí, son los compromisos que generamos con Santos y hay dos fundamentales. Uno, que es esta, la ley 1774, que es la que queríamos cambiar las leyes, lo que hacíamos antes era presentar unos proyectos de ley grandísimos donde modificábamos todo, nos llegaba el lobby de los experimentadores, el lobby de los criadores, de los que organizan espectáculos con animales y esas leyes nunca pasaban. Entonces dijimos, ayúdenos, señor presidente, a pasar un proyecto de ley
o a que nos aprueben un proyecto de ley en el Congreso donde se cambia el estatus jurídico de los animales, es decir, que pasen de ser cosas a ser seres sintientes sujetos de especial protección, donde se penalice el maltrato animal dentro de lo que permite el Consejo Nacional de Política Criminal, que en realidad pues viene a ser un tema escarcelable, pero comienza a mitigar la cosa, ya pasa de ser un tema contravencional a ser un tema penal, y a que la policía pueda, digamos, incautar animales sin una orden judicial y salvar a muchos. Y una cosa fundamental salió de ese acuerdo y fue lo que es la política pública, o bueno, va a ser la política pública nacional, que es el CONTES. ¿Qué es un CONTES? Bueno, aquí, digamos, para apalancar el tema del acuerdo que hicimos con el gobierno Santos, pues sacamos también un artículo en el plan de desarrollo. Eso pues por supuesto es una cosa maratónica terrible, para que el Congreso introdujera este artículo, que de hecho fue demandado por algunos congresistas luego hacia la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional declaró el artículo exequible, o sea, sigue, está bien, fue aceptado. Y también, pues claro, con una injerencia hacia los municipios, siempre hemos estado haciendo, más allá de la política pública nacional, una injerencia hacia los municipios, el distrito, etcétera, para que hagan sus propias políticas públicas nacionales y animales, y con el DNP desarrollamos esta ficha para que los municipios tengan como una guía para poder hacer sus políticas públicas, introducir el tema en sus planes de gobierno, sus planes de desarrollo, etcétera. Aquí están varios de los alcaldes que se comprometieron con el tema y ya tienen el tema en su plan de desarrollo. Aquí está la explicación de qué es un CONTES y en eso es que estamos. El Departamento Nacional de Planeación aceptó esta propuesta del CONTES, fue una idea loca que en algún momento surgió en la reunión, la dijimos y se aceptó, eso es algo digamos único. Y entonces un CONTES es una forma de hacer una política pública que de paso se convierte en un documento aceptado por unas autoridades nacionales y conlleva a que las cosas sean ejecutadas de una mejor manera. Aquí pues no me va a detener, pero digamos que sirve para todo esto que ustedes ven acá y abre el camino para que futuros gobiernos realmente le metan acciones al tema de los animales y no solamente se quede en papel. Entonces, ¿no me da? ¿Qué pasó? Allá. Entonces, esta es la etapa en que se encuentra, o sea, un proceso, digamos, de gestión, luego una preparación de insumos para poder, digamos, proponerlo. Después hubo unas mesas, digamos, virtuales, porque este fue el primer CONTES virtual, la gente se metía a una página que abrió el DNP y ponía las propuestas que tenía, y en este momento el DNP está en la compilación y la redacción del documento que se va a validar y va a ser revisado pues para hacer esa política pública nacional. Aquí está, digamos, un poco cómo están organizadas, valgan la redundancia, las organizaciones animalistas del país en torno al CONTES. Esta es la cantidad de organizaciones que han participado en su creación. Hay otros elementos que dan para política pública y es que, bueno, logramos, digamos, que la ONU le dijera a Colombia que aleje a los niños, niñas y adolescentes de la violencia de la tauromaquia, y el país todavía no ha tomado, digamos, acciones en ese sentido, pero eso da para que se comience a desarrollar una política pública. Estamos moviendo un proyecto de ley, etcétera. Está el Código de Policía, que trae unas cosas terribles, pero también trae otras que pueden servir mucho. De hecho, cuando llegó al Congreso, a lo que nos dedicamos fue a tratar de mitigar y cambiar lo que más pudiéramos, y hay unas herramientas que dan para una política pública nacional en ese sentido. Los proyectos de ley que vienen circulando, vienen algunos en materia antitaurina de diferentes matices, vienen unos, por ejemplo, en el tema de transporte de animales, otros en los cosos municipales, que son los centros donde deben ser llevados los animales que estén en estado de abandono. Digamos, hay varias iniciativas, unos con especies protegidas, hay unos antecedentes, por supuesto, esto viene mucho antes de lo que yo les estoy hablando, y es, por ejemplo, el programa de conservación del oso andino u otros programas de conservación de algunas especies que habían estado como un poco como en la trasescena y se están volviendo a traer a flote porque fueron unos esfuerzos que se hicieron en principios de los 2000, incluso en los 90, y ya son política pública, pero están en un nivel de ejecución no tan óptimo como el que quisiéramos.
Y pues por supuesto el proceso de paz. Aquí precisamente estaba Mateo Córdoba, que es la persona que está haciendo todo el monitoreo del cumplimiento de la parte ambiental de los acuerdos. Y hay muchas cosas que tienen que ver con las especies, por supuesto con la deforestación. Recordemos que toda la deforestación que se hace afecta a todas las especies que allí habitaban, el crecimiento de la frontera ganadera, la frontera agrícola, ni qué decir de los animales marinos. Bueno, hay muchas cosas que sirven, que vienen, digamos, de los acuerdos de paz, y en esa medida pues ahí también hay oportunidad de política pública. Y para finalizar, hay un nuevo problema. Todo esto que les he contado que se viene cocinando, los logros de la ley 1774, lo que se viene haciendo con el CONPES, esto mismo, tienen un nuevo problema, y es que somos un país corrupto y somos un país con un escaso nivel de ejecución administrativa. Entonces los animalistas podemos hacer todo el alboroto para generar leyes, para generar políticas públicas, pero si la administración pública de nuestro país sigue siendo pegada al no querer hacer, bueno, todos esos vicios que tenemos, pues finalmente no estamos haciendo nada, y es cuando uno dice, pues ambientalistas, animalistas, también tenemos que hacer injerencia y presión para que seamos un país que culturalmente sepa administrarse, sea más ético, y esto tiene que ver con una revolución cultural. Si no hay una revolución cultural en nuestro país, de dejar de pasar por encima del otro, de administrar el Estado de una manera ética, pues estas cosas simplemente no van a servir. Bueno, van a servir de todas maneras. Lo del habeas corpus, imagínense si no sirve, ya tenemos herramientas, pero jamás será lo mismo si no cambiamos como nación y no cambiamos culturalmente. Entonces, Colombia frente al mundo está así. Frente a lo que es Asia y África, estamos más o menos bien en política pública. Frente a lo que es el occidente, pues algunos estados de Estados Unidos, no todos. Frente a Europa, algunos países vecinos y Australia, estamos medio quedaditos en política pública. Pero bueno, vamos avanzando, es un país que igual fue colonia, que venía de un proceso de guerra muy fuerte, y precisamente estos son los momentos en que, son momentos bisagra, en que si estos temas no cobran la atención de todos, no se hace la presión, digamos, no se sigue sosteniendo todo esto que viene sucediendo, pues no vamos a dar el paso, pero estamos ante una oportunidad como nación muy bonita, y esperamos pues que algún día seamos un país lo suficientemente animalista o consecuente con el respeto a la vida animal, sea la razón que nos oriente, pero digamos, estamos lejos, pero cada día estamos un poco más cerca. Muchas gracias.